A ver, el que tiene Biblia, trata de juntarse a aquellos que no son tan cristianos, ¿vieron? Y allí le puede prestar su Biblia, decirle, mire hermano, yo aquí también leamos los dos juntos. Les digo algo, estos últimos tiempos la peligrosidad de estos últimos tiempos es que vamos a ser engañados por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Sabe que el enemigo se conoce la Biblia muy bien, entonces al conocerla tan bien tiene la capacidad de cambiarle pequeñas cosas y hacer que parecen buenas pero son erróneas. Amén. Y el Señor advertía que en los últimos tiempos habrá falsas enseñanzas, falsos profetas, y que no nos dejemos engañar por estas personas. Amén. Y para eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Hay una frase que me gustó por estos días y dice: la oscuridad de la aflicción surge de la oscuridad de la ignorancia y del error. Lo leo de vuelta. La oscuridad de la aflicción surge de la oscuridad de la ignorancia y del error. Es lo que le estaba diciendo al principio. Cuando vamos a la Escritura, lo primero que pensamos, y a mí me ha pasado, es decir, ¿cuán dura es la palabra de Dios? ¿Cuán fuerte es tener que cambiar esto, obedecer estas cosas? Pero entendemos que en ellas están todas las promesas para quienes la obedecen. Quien no obedece la palabra de Dios no puede recibir las promesas de Dios. Por eso hay una gran esperanza para nosotros. Hay una gran esperanza para aquel que busca en Cristo, para aquel que busca en su palabra. Y como ya se habrán dado cuenta, en el mundo no hay esperanza. Ya vieron que todo en el mundo se derrumba, cambian las políticas, cambian las economías y cambian los sistemas, pero lo único que permanece firme es Jesucristo, es Dios, es su palabra. Amén. Dios no nos dejó al azar, Dios no nos dejó a la suerte de las cosas. Por eso nos enseñó todas las cosas y nos dio muchas advertencias. Una de las advertencias más grandes que hay en la Biblia es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, el primer versículo, los 3 primeros versículos, quiero leerlo primero. Y dice así, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, si no aquí el amigo Mati, él pone las letras también. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 2000 años tiene esta palabra, un poquitito menos esta, pero sabemos que el tiempo realmente está cerca porque vemos las cosas suceder. Aquí en el mismo libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el Señor habla a las iglesias, a 7 iglesias, que representan 7 periodos de la iglesia desde que comenzó la iglesia de Jesucristo, con Jesucristo. Y cada una de ellas tiene un mensaje especial para esos tiempos y para el tiempo de hoy también. Pero vamos a ver hoy la iglesia de la Odisea, que es la iglesia considerada de los últimos tiempos, estas palabras. Y vayamos a Apocalipsis también, pero desde el capítulo 3, versículo 14. Cuando lo tenga, diga amén. Hay pocos todavía. Cuando lo tenga, diga amén. Ahora ya un poquito más lo encontraron, parece.
Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea y dice así el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le contesta: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El nombre La Odisea significa justicia o juicio del pueblo. La Odisea era una región, una ciudad, donde existía un gran centro comercial y administrativo de la zona. Esta ciudad fue sacudida repetidas veces por terremotos en los años 60 y 61 después de Cristo. No aceptó ninguna ayuda monetaria, dado que se consideraba opulenta, no le faltaba nada. Solo el gobierno romano, el imperio romano, le hizo una exención de los impuestos para que pueda ser reconstruida. Ella era orgullosa de su riqueza, una ciudad que tenía aguas termales, teatros, estadios, gimnasios. Era una ciudad que podríamos decir no le faltaba nada. Había 3 actividades en esta ciudad que la hacían muy importante, opulenta, poderosa. Una de estas actividades era que en ella había importantes bancos que hacían numerosas transacciones comerciales. Había una industria muy importante del tejido, especialmente de lana fina negra, que no era común, pero allí tenían este tejido especial. Y hacían también, aparte de hacer hermosos vestidos de esto, hacían también famosas las alfombras de aquellos lugares. Tenía una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo sobre los ojos. Allí había unos oculistas muy importantes que eran Zeuxis y Alejandro Filetes. Esto lo podemos encontrar en los libros de historia también. Entonces, había estas cosas que la hacían una ciudad muy importante, era un comercio muy importante. Pero al comienzo de este mensaje, el Señor se presenta Él mismo también con 3 títulos. Dice: estas palabras son del Amén. Estas son las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero. Esto significa veraz, que es real, que no cambia. Y del soberano de la creación de Dios, así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y del soberano de la creación de Dios. El Amén. Este Amén que encierra toda la revelación de Dios y cumplimiento que es Jesucristo. Amén.
Este mismo Jesucristo decía: yo soy el que escribo estas palabras, yo soy el que las dicto, yo soy el que todo lo que digo es veraz. Este amén significa firme, fiel, veraz. No iba a cambiar lo que él decía. No como un mundo que en el vivimos, donde la palabra no tiene sentido, la palabra no vale. Todo lo que prometen no se cumple, pero lo que Cristo prometió, todo lo va a cumplir, así como lo va a cumplir en tu vida. Amén. Él es firme e inconmovible. Le hablaba aún a esta ciudad, justamente sacudida por diversos terremotos, donde la iglesia local se hallaba lejos de una firmeza en el Señor. Este es el principio de la creación. Este es Jesucristo, el jefe soberano, fundador y Señor de la iglesia. Él es Jesucristo. Y Él podía decirle así a esta iglesia: yo conozco tus obras. Esta palabra conozco literalmente es: yo sé lo que haces. Yo sé tus obras. Dice que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. Esta tibieza podía hablarles a ellos así particularmente porque ellos conocían de lo que era la tibieza. Tenían aguas termales. Tenían aguas termales que a medida que iban entrando en la ciudad, también se iban cruzando con aguas de manantiales frías. Entonces estas aguas termales que venían a temperaturas más altas, de pronto se iban cruzando con las aguas de manantial y se iban entibiando. Cuando llegaba a su lugar de destino, estas aguas no servían ni para hacer aguas termales y no servían para tomarla tampoco, porque ya eran tibias. Entonces, el problema no eran las aguas termales, tampoco el problema eran las aguas de manantial. El problema era que ambas se habían mezclado y las termales se habían enfriado. Ya no podían cumplir su tarea, sus propiedades salutíferas, las aguas termales, y las aguas de manantial ya se habían entibiado. Y dice que eran casi, cuando la tomabas, te daba ganas de vomitarlas. Entonces sabían muy bien ellos lo que el Señor les estaba hablando, de este tipo de tibieza. Por eso decía: te vomitaré de mi boca. Imagínense ahora que quiera tomar un baño de agua termales y el agua esté casi fría. Pero si esas son aguas termales, pero está muy fría. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tomado esas, por lo menos aquí en las termas o en otras termas que tenemos en la Argentina. Quizás tomado, no puede estar más de 20, 30 minutos allí porque su cuerpo no aguanta y tiene que salir, descansar su cuerpo, después volver a entrar. Son las recomendaciones que también le da, pero hace bien a su cuerpo también, ¿verdad? Bien. Pero a todo esto, el Señor no es que lo deja, tú eres tibio y no te quiero ni ver, nada. No, da una solución Él. Nada de la palabra de Dios nos castiga, pero no da un refrigerio. O sea, el Señor por un lado castiga, pero por el otro lado abraza, enseña, levanta, restaura. Amén, ¿me entiende? ¿Sí? Dice que el Señor al que ama, disciplina. Hay una esperanza para el frío o para el casi cristiano, al medio tibio. El Señor dice: ojalá fueres frío o caliente. Así que como eres tibio, significa ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca, dice la Nueva Traducción Viviente. En el original dice: estoy a punto de escupirte. Es una advertencia que el Señor daba también en el libro de Mateo,
en el capítulo 24 sobre cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, que decía particularmente en el versículo 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Esto lo hemos notado aún en las calles. Como quizás aquellos que tenemos un poquito más de años podemos saber que han cambiado las cosas en las calles. Han cambiado las cosas entre nuestros vecinos, ya no nos saludamos como antes, ya no es buen día, ya la gente puede pasar al lado nuestro y no sabemos ni quién es, ni saludamos. A veces hasta en la iglesia de pronto no nos conocemos, no nos saludamos, no compartimos cosas. Pero el Señor nos dejaba la instrucción de que Él podía cambiar las cosas. ¿Sabe? También este ejemplo lo encontramos en la parábola del sembrador. Cuando el sembrador salió a tirar su semilla y dice que parte cayó entre espinos. Esta frialdad o tibieza nos habla de esa mezcla. Esa mezcla que no permite crecer o florecer las cosas del Señor. Pero ahí vemos también una oportunidad de retomar el camino correcto, de aumentar esa temperatura espiritual de su iglesia, tanto en la comunión con el Señor como en la comunión entre los hermanos. Dios ve nuestras almas y Él cómo las ve. Dice: yo conozco tus obras. Él las ve de dos formas, las ve divididas. Dice: en el templo tú eres santo. Hoy cantas, levantas tus manos, estás feliz. Pero en el mundo, afuera de la iglesia, eres mundano. También estás allí contento. Y muestra esa tibieza de los últimos tiempos. Debido a que no se puede servir a Dios, a dos señores, dice. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, tampoco podemos ser como la mujer de Lot. La mujer de Lot, escapando allí de Sodoma y Gomorra porque venía el castigo de Dios sobre esa ciudad, corriendo para escapar, pero su corazón estaba todavía allí atrás, dándose vuelta para ver, ¡ay, lo que estoy perdiendo! Se convirtió en estatua de sal. Entonces, nuestros corazones mirando al pasado, nuestros ojos anhelando esas cosas. Pero hay esperanza, porque el Señor nos llama a volvernos a ese amor, el amor de Él. Esta era una iglesia engreída, aquella de la Odisea. No estoy hablando de ustedes, por favor no me malinterprete. Aquella iglesia de la Odisea. Una iglesia engreída, orgullosa de sus cualidades. Porque decía así: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Alguna vez me ha pasado que quizás con un poquito más decía, pero ya no necesito nada? Y quizás tampoco necesito ir a la iglesia. No me falta plata, tengo una familia, no me falta la salud, no necesito ya de Dios. Los cristianos de la Odisea, al disfrutar de esta opulencia material, de esas comodidades, se creían especialmente bendecidos por Dios. Aún en todo lo que tenían, en su prosperidad, en sus negocios, que sí es parte de la bendición de Dios, sin olvidarnos de Él. Pero estos eran amadores de sí mismos. Ellos se amaban a sí mismos, se alababan a sí mismos. ¿Y saben lo que hacían? Deshonraban a los demás. Como ya ellos no necesitaban, como ya ellos se sentían bien, ¿qué me importa del otro? La iglesia de la Odisea, ella se jactaba de no necesitar nada.
Pero el Señor Jesús descubre su verdadera condición y le dice, ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable y menesteroso y ciego y desnudo? Así les decía el Señor. Se creían prósperos en sus negocios, pero le dice, ¿tú te crees bendecido? Pues yo, el amén, el testigo fiel, te aseguro que tú eres un desventurado. No eres bienaventurado. Dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado. El oro que tú tienes en los bancos no es moneda corriente en el reino de los cielos. Se creían autosuficientes, no necesitando de nadie ni de nada, pero en realidad eran miserables, dignos de lástima. Se creían ricos por tanta opulencia, pero el Señor le dice, eres un menesteroso, y un menesteroso se asemeja a un mendigo, es menos que un pobre. Pero había un contraste con la iglesia de Esmirna, porque no siempre el Señor le decía que era pobre, porque la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué es lo que nos hace ser ricos verdaderamente en el Señor? Ellos creían, porque tenían la facultad de medicina, porque tenían los mejores médicos oculistas allí, se creían que su visión era la mejor. Pero el Señor le decía, tristemente son ciegos, pues no se percatan de su lamentable estado espiritual. En esta ciudad, la industria de la lana negra también era muy importante, tenían estos importantes tejidos. Y el Señor le dice, están desnudos. Tus cosas no pueden cubrir tu vergüenza, estás al descubierto. Ahora, me hago una pregunta, te la puedes hacer tú también. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿Qué estoy poniendo antes que Dios? ¿Qué estoy dejando que ocupe el primer lugar antes que mi Señor? Sea lo que sea, en este caso hablaba de riquezas, hablaba de su industria, hablaba de sus capacidades médicas. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente? ¿Me creo el que todo lo sabe? La verdadera condición de la iglesia de la Odisea era que estaban ciegos. Ciegos, ser ciego es una gran desgracia. No poder ver las maravillas que Dios nos ha dado. Pero peor desgracia vive aquel que no puede ver su propia condición. Esa es la peor desgracia. ¿Se dieron cuenta muchas veces cuando nosotros podemos hablar mal del otro, que el Señor dice, quita primero la viga que está en tu ojo? Y ahora que uso anteojos puedo verlo más claramente. De pronto quizás yo puedo mirar con mis anteojos y decir, qué sucio, qué mal que está, qué desordenado. Pero quizás cuando yo limpio mis anteojos, ahí puedo decir, no era él, era yo. La peor condición es no poder ver mi condición. Esa es la peor desgracia. San Juan capítulo 9, versículo 39 y 40. Ahora lo leo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les decía a ellos: porque estando ahí el Mesías, el Maestro, no podían ver a causa de negarlo a Jesús. Siempre Dios muestra nuestra condición, siempre. Pero no es para denigrarnos, tampoco para destruirnos, tampoco para avergonzarnos. ¿Sabe? Dios siempre va a mostrar tu problema. Pero cuando tú ves tu problema, no es que va a decir: ah, ¿ya lo viste? Bueno, arreglátela ahora. Nunca lo va a hacer. Él siempre te va a dar la salida también. Él siempre también te va a dar la solución, te va a dar el camino correcto para salir de ese lugar. Y allí en el versículo 18 de Apocalipsis 3, daba Él el camino, daba la salida, daba la solución. Dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Te doy el mejor consejo, te doy el mejor camino, te lo estoy marcando. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, que puedas tener tus riquezas en los cielos, ese oro que no se corrompe, y vestiduras blancas para vestirte. Recuerda que aquella era una tela negra, porque era lana negra. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Pero si nosotros, Señor, nosotros acá tenemos los mejores médicos. Cuando nosotros vamos nos dan ese colirio y quedan perfectos nuestros ojos. No, el colirio que yo tengo, para que tus ojos espirituales sean abiertos. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando nos encontramos con un Señor que nos reprende, que nos castiga, no es porque nos quiere destruir, sino porque nos ama, sino porque quiere hacer de nosotros ese verdadero Hijo de Dios, que la imagen de Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Arrepentirse es el camino, volverse a Él es el camino. ¿Sabe? No se trata de dinero. Si Dios te ha dado dinero, que Él no sea tu Señor. Si te ha dado mucho, si te ha dado menos, no se trata de eso. Si lo puedes disfrutar, disfruta, pero no te olvides del Señor. Él dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, refinado en el fuego de la prueba. Esa es la manera que el Señor refina el oro. Y no necesitas comprarlo, es gratis. ¿Y cómo serían las palabras de alguien que no se quiere arrepentir? Nosotros somos una gente tan buena aquí en la Odisea. Oh, no te imaginas. Mi vida, mi familia, nosotros somos re buenos, no necesitamos de nada. Mirá, yo saludo a todos, no le hice mal a nadie, no le hago mal a nadie. Quizás esas excusas, esas coberturas que ponemos y no nos dejan ver lo que realmente somos. Con ese cristiano, con ese hombre no se puede hacer nada. Cristo mismo no lo pudo hacer con los fariseos. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A quién debemos conocer? A Él. Y que el Señor ponga en nosotros ese espíritu de revelación. Recuerda que esta reprensión es por amor. Él no te dejará en el error. Él no permitirá que estés en el error. Es un Dios de amor. No permitirá que un hijo suyo se desvíe, que caiga. Él lo atraerá como sea.
¿Sabes? Me llamó mucho la atención esta parte. ¿Vieron que dice, sé pues celoso y arrepiéntete? Dice que este verbo de esta palabra celoso en el original, celeue dice, que significa sé celoso. Pero ahora tiene una íntima relación y dice que la misma raíz del adjetivo cestos, que significa caliente. Armemos de vuelta esta frase. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete, y permítame cambiarle un poquitito. Sé pues caliente y arrepiéntete. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo, deja la tibieza y que aumente esa temperatura espiritual acercándote a Él. El arrepentimiento nos lleva a Él. El arrepentimiento no nos aleja de Él. El arrepentimiento nos hace volvernos de las cosas que nos alejaban a Él hacia mirar hacia Dios ahora. ¿Me entiende? Amén. Es una invitación a dejar de ser tibio y comenzar a ser caliente espiritualmente. Que esas aguas que vienen a ese pozo termal no se mezclen con aguas frías y lleguen como el Señor la había mandado. Amén. Esta es la invitación que Dios nos hace hoy. ¿Pero por qué? Y aún nos dice, yo quiero tener comunión contigo. Quiero comer contigo. Quiero que me conozcas. ¿Quién debe conocer a Dios? Somos nosotros. Porque Él al principio decía, yo te conozco. Yo sé cómo es. Y a pesar de saber cómo somos, nos da la invitación, quiero conocerte. Quiero que me conozcas. Quiero que te acerques a mí. Comeré con Él, dice, quien escucha ese llamado cuando golpea la puerta de su corazón. Comeré con Él y Él conmigo. Entendían perfectamente lo que significaba comer con Él y Él conmigo. Este era un simbolismo oriental muy importante. Era una invitación especial de amistad y de relación íntima. Era un pacto de poder mantener esta relación y tener esta relación íntima, que decía, comeré con Él y Él conmigo. No iba a ser un monólogo, no iba a ser una invitación para decir, quiero que me vengas a escuchar lo que tengo para decirte. No, quiero que escucharte, quiero conocerte más, quiero que me conozcas y allí entablar esa amistad, esa relación. Porque sabe, el Señor no nos ha llamado a tener una religión. La religión se va a quedar en el mundo, pero tu relación con Dios, eso va a perdurar para siempre. Es tu relación con Dios lo que te va a llevar a los cielos. Es tu relación con Dios lo que permite que tú seas esa iglesia que el Señor va a venir a buscar. No es una religión, es una vida entregada a Él. Es una vida de cada día, de todos los momentos. Dice, si escuchas mi llamado, que hoy te hago, yo estoy tocando a la puerta. Mira la urgencia que el Señor tenía de decir, si alguien oye mi voz, si alguien escucha y abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay algo tan importante, que cada hombre es dueño de su propia casa, que es su corazón. Como alguien dice, el picaporte está del lado de adentro. ¿Vieron esos picaportes que aún se sacan? Que quizás lo tenemos suelto por ahí, lo metemos cuando lo queremos usar. Así es nuestra vida. Tenemos ese picaporte
y ponemos en la puerta solamente cuando nosotros queremos abrir. El que está afuera no puede entrar a la fuerza, pero nosotros decidimos desde adentro cuándo va a entrar. El corazón del hombre es su fortaleza y él tiene que decidir cuándo abrir. Yo. Abrir la puerta de tu corazón. Así como abrimos la puerta de nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestra iglesia para decirle: Señor, entra para estar con nosotros. Es una invitación que cada vez que hacemos, cada vez que levantamos nuestras manos, cada vez que le cantamos, cada vez que oramos, decimos: Señor, queremos que tú seas el que estás en este lugar, porque es contigo que queremos tener comunión. ¿Sabes dónde está Él? Allí hay comunión, allí hay verdadero amor. ¿En qué momento la iglesia, la de la Odisea, en qué momento dejó a Cristo afuera? ¿En qué momento pensó que podía solo? ¿En qué momento pensó que no necesitaba de Dios? ¿En qué momento se sintió autosuficiente? Señor, no queremos que vengas a cambiar nuestras estructuras, si así estamos bien. Tan solamente que venimos y cantamos 2 canciones, escuchamos la palabra y nos vamos, es suficiente. Ya hemos aprendido, Señor. Quiero más. Dios te quiere dar más. Y hay mucho más en el Señor. ¿En qué momento la iglesia dejó afuera que ahora desde afuera tiene que decir: si alguien oye mi voz, yo quiero entrar? ¿Sabe? Él fue el fundador de la iglesia y de pronto, de ser fundador de la iglesia, se encontró afuera de ella, golpeando la puerta. Déjenme entrar, es mi iglesia, mi sangre fue derramada por cada uno de ellos. ¿Quién habita ahora allí? ¿Quién la está ocupando? ¿Quién la maneja? ¿Quién la domina? ¿Quién le enseña? Si alguien escucha mi voz, es un llamado, es misericordia. Es grande su misericordia que todavía está llamando. Porque podría decir: bueno, me despreciaron, me fui, hasta la vista, arréglensela solos, yo me dedico a otra cosa. No, a pesar de todo eso, golpeando a la puerta, quiero entrar. ¿Sabes escuchar la Biblia? Escuchar su voz es obedecer la Biblia. Hablando de misericordia, de esa misericordia que Dios tiene para nosotros y que todavía nos llama, me acordé de un versículo, una historia. Cuando el rey David había hecho un pacto con Jonatán de que iba a cuidar siempre de su casa, quien quede vivo iba a cuidar de su familia. Y en un momento muere su amigo Jonatán y queda de rey él en ese lugar. Y era grande la misericordia que tenía Jonatán también con David, con la familia de Saúl. Entonces se preguntó en un momento: ¿queda alguien de la familia de Saúl? No hay nadie todavía, no hay nadie, dice. Pero ¿estás seguro que no hay nadie? No, sí hay uno. Hay uno que es lisiado de los pies. Este que era lisiado era despreciado, no lo tenía ni en cuenta. Pero hay uno, pero es lisiado, no importa, es uno, vale la pena. Y yo voy a hacer misericordia por él. Vayan a buscarlo. Según de Samuel 9:3 dice: y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl?
¿O quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Cómo la misericordia de Dios se extiende a pesar de tu dificultad. Quizás el mundo lo vio diciendo: pero este es un lisiado, este camina en dos caminos, no puede ni caminar. ¿Para qué lo vas a llamar? ¿Para qué lo vas a buscar? Y el corazón de Dios dice: no, tráelo. ¿Y sabes lo que hace Dios? Golpea la puerta de ese corazón aún lisiado. Quiero entrar porque quiero hacer misericordia. Quiero que estés en mi mesa. Quiero que puedas compartir en esa mesa real. Quiero que te quedes. Quiero que sea una mesa larga. Y no ha buscado gente perfecta. Porque la gente que se creía perfecta no va a abrir la puerta al Señor. Dice: yo no necesito. Yo estoy bien. Yo soy santo. El Señor quiere hacer una larga mesa con todos sus hijos, con todos aquellos que Él ha de hacer misericordia. Una mesa donde Él es el centro. No hay otro centro, no hay otro que pueda hacer lo que Él hace. Donde cada uno de nosotros como hermanos estamos sentados allí uno al lado del otro, codo a codo, trabajando, compartiendo, sirviendo al Señor. Donde no hay ni Él hace diferencia de raza, donde no hace diferencia de clase social, de partido político, de estatura, de edad. No hay. Él no hace diferencia. Es más, fue a buscar a este lisiado y decirle: ven a mi mesa. Donde en esa mesa el más importante es Cristo. Y como les dije al principio, cuando pensamos que yo valgo más que el otro, cuán errado podemos estar. Porque ese que está al lado tuyo ha sido comprado por el mismo precio que vos. Pero Señor, este está roto y no vale nada. No, vale. Porque Él lo va a reparar. Pero este está enterito, este sí vale más. No, vale igual que aquel para el Señor. No te veas menos, porque para el Señor tienes mucho valor. No creas que no, el otro, mira, ahí vale más. No. El mismo precio ha sido pagado por ti que por el otro. Ni te creas más porque te crees más entero. Vales igual que cualquier otro. Es su sangre la que tiene el valor. Y es su sangre la que te ha dado a ti el valor.